La historia que el océano no quiso enterrar. ¿Cómo es posible que el barco más avanzado, más lujoso y más insumergible del mundo terminara en el fondo del Atlántico en su primer viaje? El Titanic no fue solo un barco, fue el símbolo de una era de arrogancia, de progreso desmedido, de fe ciega en la tecnología. Y su hundimiento no solo arrastró a más de 1.5 personas al abismo, sino también a toda una generación que creyó que el ser humano había conquistado el mundo. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en pesadilla. Una tragedia que no fue solo un accidente, sino el resultado de una cadena de errores, decisiones cuestionables y un exceso de confianza tan grande como el propio barco. Porque el Titanic no se hundió simplemente por chocar con un iceberg, se hundió por la soberbia, por la prisa, por la falta de previsión, y quizás por algo más. Desde su concepción, el Titanic fue diseñado para impresionar. 269 metros de largo, 9 cubiertas, una piscina cubierta, algo inédito, comedores de lujo, escaleras majestuosas, suites que rivalizaban con los mejores hoteles del mundo. Era el orgullo de la White Star Line y la joya de la ingeniería británica. Pero, ¿qué pasó realmente durante esos días que cambiaron la historia? ¿Qué ocurrió la noche del 10 de abril de 1912 cuando el Titanic zarpó desde Southampton con más de 2.2 almas a bordo? ¿Qué se sintió al ver el iceberg acercarse en la oscuridad de la madrugada? ¿Por qué había botes salvavidas para menos de la mitad de los pasajeros? ¿Y cómo fue que algunas personas lograron sobrevivir mientras otras se hundían con el barco, escuchando cómo la orquesta tocaba por última vez? En este video vamos a adentrarnos en la historia completa del Titanic, desde su nacimiento como el mayor logro naval de su tiempo, hasta los últimos segundos antes de desaparecer bajo las olas. Exploraremos testimonios de sobrevivientes, errores fatales en la cadena de mando, decisiones que costaron cientos de vidas, y también nos sumergiremos en las muchas teorías conspirativas que siguen flotando alrededor de esta tragedia más de 100 años después. Pero esto no será solo una cronología, será un viaje emocional, impactante y revelador, porque el Titanic no es solo un hecho histórico, es un espejo de la humanidad, de sus sueños, de sus límites y de su fragilidad. Prepárate para conocer la historia que el océano intentó silenciar. Porque hay algo en el Titanic que nunca se hundirá, el misterio. El sueño del Titanic, un gigante insumergible a comienzos del siglo XX, el mundo vivía una fiebre por el progreso. Los trenes eran más rápidos, las ciudades más modernas, y la ingeniería parecía no tener límites. Fue en este contexto donde nació un sueño colosal: construir el barco más grande, más lujoso y más seguro que el mundo hubiera visto jamás. Así nació el Titanic, diseñado por algunos de los mejores ingenieros navales británicos y financiado por una de las compañías marítimas más poderosas de su tiempo, la White Star Line. El Titanic no era solo un barco, era una declaración de poder, de avance humano, de que ya no había barreras en los mares. Su objetivo era claro: conquistar el Atlántico con estilo, velocidad y, sobre todo, con lujo. Desde el principio, la ambición fue descomunal. El Titanic mediría 269 metros de largo, tendría 9 cubiertas y pesaría más de 46.0 toneladas. Para muchos, era un palacio flotante. Para otros, una hazaña imposible. Pero para sus creadores, era más que un barco, era la prueba de que el ser humano había dominado la naturaleza. La prensa y los empresarios no tardaron en llamarlo insumergible, una palabra que se convertiría en ironía trágica. Incluso, según cuenta la leyenda, un empleado de la White Star Line habría dicho: ni Dios puede hundir este barco. Si fue verdad o no, poco importa. Lo cierto es que la confianza era total, casi arrogante. Y es que el Titanic no solo prometía seguridad, también prometía una experiencia sin igual. Tenía una piscina interior climatizada, un gimnasio, un baño turco, salas de lectura, comedores elegantes y suites de primera clase más lujosas que muchos hoteles de 5 estrellas de hoy. Viajar en él era sinónimo de estatus, de riqueza, de estar en la cima del mundo. Pero detrás de esa opulencia se escondía un contraste brutal. Mientras los ricos cenaban con cubiertos de plata y escuchaban música de cámara, los pasajeros de tercera clase compartían camarotes con literas apretadas y baños comunitarios. Era un reflejo del mundo de entonces,
donde el lujo y la desigualdad convivían sin cuestionamientos. El Titanic era más que un barco, era el símbolo máximo de una era que creía que nada podía salir mal, que la tecnología lo podía todo, que el hombre estaba por encima del mar. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. El sueño estaba por zarpar. Y también, sin saberlo, su trágico final. Construcción y lujos. El orgullo de la White Star Line. Cuando la White Star Line anunció la construcción de 3 gigantescos transatlánticos, el Olympic, el Titanic y el Britannic, el mundo quedó asombrado. Pero de los 3, uno brillaría por encima del resto, el RMS Titanic. Su construcción fue una obra monumental que combinó ingeniería avanzada, poder económico y una ambición sin precedentes. Todo comenzó en 1909, en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. Allí, más de 15.0 trabajadores participaron en una tarea titánica, nunca mejor dicho. Día tras día, martillos, remaches y acero rugían en una sinfonía industrial sin descanso. Durante 3 años, se levantó una estructura como nunca antes se había visto, un casco de acero colosal, con un diseño revolucionario que incluía 16 compartimentos estancos, pensados para mantenerlo a flote incluso si se inundaban varios de ellos. Por eso, muchos lo llamaban el barco imposible de hundir. El Titanic era tecnología punta de su tiempo. Tenía un sistema de comunicación por radio Marconi, avanzados mecanismos de navegación y un motor de vapor tan poderoso que podía desplazar sus más de 46.0 toneladas a una velocidad de crucero de 21 nudos, unos 39 kilómetros por hora. No era el más rápido del océano, pero sí el más majestuoso. Y por supuesto, su fama no vino solo por su tamaño, sino por su lujo sin precedentes. La primera clase parecía sacada de un palacio europeo, escaleras monumentales con barandillas de hierro forjado y madera tallada, salones decorados al estilo Luis XV, alfombras persas, lámparas de cristal, chimeneas, un restaurante a la carta con chefs franceses y un café de estilo parisino. Hasta había un ascensor, algo impensado para un barco. Los pasajeros de segunda clase también viajaban con gran comodidad, en cabinas individuales o familiares que habrían sido consideradas de primera clase en cualquier otro buque. Y aunque la tercera clase estaba destinada a inmigrantes y familias humildes, era sorprendentemente limpia y bien equipada para los estándares de la época, con literas, áreas comunes y hasta un piano para animar las noches. Cada detalle del Titanic fue pensado para impresionar, desde la vajilla de porcelana con el emblema de la White Star Line hasta los uniformes impecables de la tripulación. El barco entero era una declaración de prestigio. Viajar en él no era solo un medio de transporte, era una experiencia, un evento social, una muestra de poder. El 10 de abril de 1912, cuando el Titanic zarpó de Southampton, el orgullo de la White Star Line estaba completo. El barco más grande y lujoso del mundo comenzaba su viaje inaugural rumbo a Nueva York. A bordo viajaban ricos magnates, artistas, políticos, y también miles de personas que soñaban con una nueva vida en América. Lo que no sabían era que ese majestuoso palacio flotante pronto se convertiría en una tumba de acero, símbolo de una tragedia que marcaría la historia. La noche del 10 de abril de 1912, zarpa la leyenda. La tarde del 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton, en Inglaterra, era un hervidero de emoción. Cientos de personas se agolpaban en los muelles para ver partir al coloso de los mares, el RMS Titanic, la joya de la White Star Line, el barco más grande y lujoso jamás construido. Aquella escena tenía algo de despedida, algo de espectáculo y algo de historia en construcción. A bordo, más de 2.2 personas se preparaban para cruzar el Atlántico rumbo a Nueva York, entre ellos, los más ricos del mundo, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim o la legendaria Molly Brown, junto a familias humildes que soñaban con una vida nueva en América. El Titanic no era solo un medio de transportes, era un símbolo del progreso humano, del poder industrial y de los sueños del siglo XX. El ambiente en el barco era festivo. La tripulación, compuesta por más de 900 personas, atendía con precisión militar mientras los pasajeros exploraban los lujosos salones, los pasillos tapizados,
las cubiertas bañadas por el sol primaveral. En primera clase, se brindaba con champán y se paseaba por los elegantes corredores. En tercera clase, niños reían mientras sus padres acomodaban sus pocas pertenencias en compartimientos sencillos pero limpios. Tras zarpar de Southampton, el Titanic hizo escalas en Cherburgo, Francia, y luego en Queenstown, Irlanda, hoy Cobh, donde recogió a más pasajeros. Finalmente, el 12 de abril, el barco se adentró en mar abierto. El Atlántico estaba en calma. El cielo despejado. Nada hacía presagiar lo que ocurriría días después. Los diarios de la época hablaban con entusiasmo del viaje inaugural. Algunos lo llamaban el nuevo milagro flotante. Otros decían que aquel barco era tan seguro como una ciudad en tierra firme. La propia Whit Starline había declarado con orgullo que el Titanic era prácticamente insumergible. Y así, mientras el Titanic cortaba las aguas oscuras del Atlántico a una velocidad constante, los pasajeros vivían lo que parecía ser un viaje perfecto. Música en los salones, cenas de varios tiempos, conversaciones elegantes y una sensación generalizada de confianza, de seguridad. Pero en algún lugar del horizonte, un enemigo silencioso flotaba a la deriva, un iceberg, invisible para el radar de la época, inmóvil e implacable. La leyenda había zarpado, el reloj del destino ya estaba corriendo, y el Titanic navegaba hacia la eternidad. El iceberg, el impacto fatal, era la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic llevaba ya varios días en alta mar, deslizándose sobre un Atlántico norte inusualmente tranquilo. Tan tranquilo, de hecho, que los vigías en la cofa tenían dificultades para detectar peligros, sino las que rompieran contra el hielo, los icebergs eran casi invisibles. Esa noche, el clima era gélido, el cielo, despejado y sin luna. La temperatura había descendido a niveles bajo cero. El capitán Edward Smith, un veterano del mar, descansaba tras ordenar una ligera reducción de velocidad. Aún así, el Titanic seguía avanzando a más de 22 nudos. La prioridad era llegar a tiempo a Nueva York. Algunos incluso querían batir récords. A las 11:40 página, dos vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, divisaron una masa oscura justo frente a la proa. No había tiempo, iceberg, justo al frente, gritó Fleet, haciendo sonar la campana de alerta 3 veces. El primer oficial Murdoch intentó maniobrar, viró a estribor y mandó invertir las hélices. Pero el Titanic era un gigante, y su respuesta era lenta. El impacto llegó segundos después. Un crujido sordo, metálico, recorrió el casco. No fue una colisión frontal, como muchos imaginan, sino un rozamiento lateral. El iceberg rasgó el lado de estribor por debajo de la línea de flotación. Las placas de acero, unidas con remaches, cedieron bajo la presión. El golpe dañó 6 compartimentos estancos. El Titanic estaba diseñado para mantenerse a flote si solo 4 se inundaban. Pero esta vez, el agua se colaba sin piedad. La tragedia ya era inevitable, solo que nadie lo sabía aún. En las cubiertas superiores, los pasajeros apenas sintieron una vibración. Algunos pensaron que había sido un frenazo, otros ni siquiera despertaron. El barco parecía seguir intacto, y la tripulación, para evitar el pánico, minimizó la gravedad del choque. Pero en las entrañas del Titanic, el drama ya se desplegaba, las calderas empezaban a inundarse, los fogoneros intentaban cerrar compuertas, el agua subía con rapidez. El diseñador del barco, Thomas Andrews, inspeccionó los daños y fue el primero en comprender lo impensable: el Titanic se hundiría en cuestión de horas. A partir de ese momento, el tiempo comenzó a correr con una nueva urgencia. Los sueños, el lujo y la arrogancia del ser humano acababan de chocar contra la fuerza indiferente de la naturaleza. El insumergible acababa de recibir una herida mortal. La historia del Titanic entraba en su capítulo más oscuro, y aún quedaba por vivir el caos, la desesperación y los actos de heroísmo en cubierta. Caos en cubiertas, mujeres y niños primero poco después del impacto. Mientras el Titanic se deslizaba aún lentamente sobre el agua helada, la tripulación comenzó a comprender lo que Thomas Andrews ya sabía: el barco se hundía, y no había vuelta atrás. El reloj marcaba la medianoche del 15 de abril de 1912 cuando las órdenes comenzaron a transmitirse: despertar a los pasajeros,
abrigarlos y dirigirlos a la cubierta de botes. Muchos aún no entendían la gravedad del asunto. Les dijeron que era solo una medida de precaución, una incomodidad temporal. Algunos incluso se resistieron a salir de sus camarotes. Pero la verdad era mucho más cruda. El Titanic no tenía botes suficientes para todos. Solo 20 botes salvavidas, con capacidad para poco más de 1.100 personas. La evacuación fue caótica. Algunos oficiales seguían pensando que el Titanic flotaría lo suficiente como para que llegara ayuda. Otros no sabían cómo actuar. Los pasajeros de primera clase fueron los primeros en ser avisados. En tercera clase, en cambio, las puertas permanecieron cerradas durante demasiado tiempo, y muchos quedaron atrapados entre pasillos angostos y confusos. En medio de todo esto, se dio la orden clásica que marcaría la tragedia: mujeres y niños primero, pero incluso eso fue interpretado de forma distinta según el oficial a cargo. En algunos sectores, se permitía a los hombres acompañar a sus familias. En otros, se les prohibía subir sin excepción. Los primeros botes fueron bajados casi vacíos, por miedo a que no soportaran el peso total. En medio del frío, la oscuridad y la creciente inclinación del barco, el miedo y la confusión dominaban la escena. Algunos lloraban, otros rezaban. Había quien aún bromeaba, negando la posibilidad de que ese gigante pudiera hundirse. A bordo, músicos como Wallace Hartley y su banda tocaron para calmar los ánimos. Se cuenta que entre las últimas melodías sonó Nearer, My God, Tote, una escena que parece sacada del cine, pero que fue real. Mientras los minutos pasaban, el agua subía y los gritos aumentaban. Madres despedían a sus esposos, hermanos se separaban. Algunos hombres intentaban disfrazarse de mujeres para subir a los botes. Otros simplemente aceptaban su destino con valentía. El Titanic se inclinaba cada vez más. El tiempo se agotaba. La promesa de seguridad, lujo y grandeza se había transformado en una lucha desesperada por sobrevivir. Y lo peor, aún estaba por ocurrir. La tragedia, el hundimiento, minuto a minuto 2:00 de la madrugada, la noche más oscura. El Titanic, aquel coloso de acero y lujo que había sido llamado el barco de los sueños, se estaba convirtiendo en una pesadilla gélida y silenciosa en medio del Atlántico Norte. El agua ya había alcanzado los botes salvavidas, y la proa del barco estaba completamente sumergida. La popa comenzaba a elevarse lentamente hacia el cielo estrellado, formando un ángulo inquietante con el horizonte. Cada segundo contaba, el reloj avanzaba, y con él, la cuenta regresiva de una tragedia que ya no podía detenerse. En la cubierta, los que no lograron subir a un bote comenzaban a enfrentarse a la terrible realidad que no había escapatoria. Algunos corrían, otros se aferraban a cualquier estructura que pudiera mantenerlos en pie. El barco crujía, gemía como si estuviera vivo o muriendo. El agua helada, a poco más de 2 grados bajo cero, subía como una marea implacable. A las 2:10 de la mañana, la inclinación del Titanic era tan pronunciada que muchos simplemente resbalaron y cayeron al océano. La temperatura del agua era una sentencia de muerte. En cuestión de minutos, el cuerpo humano colapsa por hipotermia. Pero en ese momento, el miedo a hundirse era mayor que el miedo a congelarse. Las 2:17 de la mañana, las luces del Titanic, esas que habían representado la modernidad, el lujo, el futuro, parpadearon por última vez y se apagaron. La oscuridad se volvió total. El mástil delantero ya estaba bajo el agua y el barco se partía en dos. Sí, el Titanic se partió. Aquel monstruo de 269 metros de largo, considerado una obra maestra de la ingeniería, no resistió la presión. Con un estruendo aterrador, la sección de popa se alzó casi verticalmente, como si luchara por no caer. Algunos sobrevivientes cuentan que en ese momento, el barco emitía un sonido indescriptible, como el lamento de un coloso herido. Las 2:20 de la mañana, la popa permaneció suspendida unos segundos, y luego, con un rugido final, desapareció bajo las olas. El Titanic había desaparecido por completo. El reloj se detuvo, pero para los más de 1.5 pasajeros y tripulantes que aún estaban en el agua, la tragedia no había terminado. Lo peor estaba por empezar.
gritos desesperados, manos que se aferraban al vacío, el sonido de cientos de personas luchando por sobrevivir. Y luego, el silencio. El océano se volvió mortalmente callado, como si se hubiera tragado no solo un barco, sino también todos sus secretos. Los pocos botes salvavidas que flotaban cerca no regresaron por miedo a hundirse ellos también. Solo un par se atrevieron a volver, pero para entonces, casi todos los que estaban en el agua habían muerto por hipotermia. La tragedia del Titanic no fue solo el hundimiento de un barco, fue el colapso de una era de arrogancia tecnológica, la prueba del precio de la codicia y el símbolo más poderoso de lo vulnerables que somos frente a la naturaleza. Y lo que vendría después, también sería histórico. Los sobrevivientes y el rescate cuando el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico en la madrugada del 15 de abril de 1912. El silencio que quedó fue sobrecogedor. Solo quedaban los botes salvavidas dispersos sobre un océano negro e infinito, y un puñado de almas temblando, llorando, esperando ser rescatadas, o simplemente tratando de aceptar que habían sobrevivido. En total, solo 705 personas lograron salvarse, de las más de 2.2 que habían zarpado desde Southampton. La mayoría eran mujeres y niños de primera y segunda clase, mientras que muchos pasajeros de tercera clase y gran parte de la tripulación quedaron atrapados en el naufragio o murieron congelados en el agua. Los botes, diseñados para llevar 65 personas, en muchos casos partieron a medio llenar. El miedo al sobrepeso, la desorganización y la falta de entrenamiento provocaron que cientos de asientos se perdieran, junto con vidas humanas. Los sobrevivientes pasaron horas en la oscuridad, congelados, traumatizados, rodeados de la nada, oyendo los gritos que lentamente se apagaban. Algunos niños preguntaban por sus padres, otras personas lloraban en silencio. Nadie hablaba de lo que acababan de presenciar, el hundimiento del barco más grande y lujoso jamás construido, y la muerte de más de 1.5 personas en cuestión de horas. A las 4 alto, el RMS Carpathia, un barco que había recibido las señales de auxilio del Titanic, llegó a la zona. El capitán Arthur Rostron navegó a toda velocidad a través de campos de hielo durante la noche, arriesgando todo para salvar a quienes pudiera. Cuando finalmente divisaron los botes, la imagen era impactante. Personas envueltas en mantas, muchas en estado de shock, otras con los pies congelados, y algunos aún sin saber si sus seres queridos habían sobrevivido o no. El proceso de subir a todos los sobrevivientes al Carpathia tomó varias horas. Cada bote traía una historia diferente. Algunas mujeres habían perdido a sus hijos, otras viajaban solas por primera vez y no sabían si volverían a ver su hogar. Los miembros de la tripulación sobrevivientes, en especial el oficial Charles Lictoyer, el de más alto rango en sobrevivir, comenzaron a organizar y consolar a los pasajeros como pudieron. En el Carpathia, los médicos y enfermeros improvisaron un hospital flotante. Se repartió comida caliente, mantas y ropa donada por los pasajeros. Pero ningún consuelo era suficiente para una tragedia de tal magnitud. Cuando el barco llegó a Nueva York el 18 de abril, miles de personas esperaban en el muelle, entre familiares, periodistas y curiosos. Las noticias ya habían dado la vuelta al mundo. Los sobrevivientes descendieron en silencio, con rostros vacíos. Habían escapado de la muerte, pero cargaban una herida imborrable, y con ellos llegaban también las primeras preguntas, las primeras críticas, las primeras teorías. Porque si algo estaba claro desde ese momento, era que la historia del Titanic no terminaría con su hundimiento. Investigaciones y polémicas posteriores, después del hundimiento del Titanic, el mundo exigía respuestas. ¿Cómo podía el barco más seguro jamás construido haber terminado en el fondo del océano en su primer viaje? Las tragedias no solo conmueven, también abren heridas, alimentan la sospecha y generan controversia, y el Titanic no fue la excepción. Dos grandes investigaciones se iniciaron casi de inmediato, una en Estados Unidos, dirigida por el senador William Alden Smith, y otra en Reino Unido, organizada por la Junta de Comercio Británica. Ambas comenzaron tan pronto como el Carpathia llegó a Nueva York con los sobrevivientes. En las audiencias testificaron más de 80 personas,
entre tripulantes, pasajeros y expertos navales. Se revelaron detalles impactantes, que el Titanic había ignorado varias advertencias de iceberg recibidas por telégrafo, que los binoculares de los vigías estaban guardados bajo llave, y nadie tenía la llave, que solo había 20 botes salvavidas para más de 2.2 personas, y que la evacuación fue caótica, sin planes claros, y con muchos botes partiendo a medio llenar. La opinión pública fue implacable. Se criticó duramente a la White Star Line, propietaria del Titanic, y especialmente a su presidente, J. Bruce Ismay, quien había sobrevivido tomando un bote salvavidas, mientras cientos morían. Para muchos, Ismay se convirtió en el símbolo de la cobardía, de la élite que se salvaba a costa de los demás. Las conclusiones de las investigaciones apuntaron a fallas humanas, exceso de confianza tecnológica y una falta total de preparación. Se exigieron cambios inmediatos, que todos los barcos llevaran botes suficientes para cada pasajero, que se hicieran simulacros obligatorios antes de zarpar, que se mantuviera vigilancia permanente por radio las 24 horas, y así, irónicamente, el Titanic, el barco que demostró que nadie era intocable, terminó mejorando la seguridad marítima en todo el mundo. Pero las polémicas no pararon ahí. Con el tiempo, surgieron versiones alternativas. Algunos decían que la White Star Line estaba presionada por la competencia y había forzado la velocidad del Titanic para llegar antes de lo previsto. Otros sostenían que el capitán Edward Smith, en su último viaje antes de retirarse, había querido dejar una marca histórica, y por eso no disminuyó la marcha, a pesar de las advertencias. Incluso surgieron teorías de sabotaje, conspiraciones y cambios de identidad de los barcos, que con el paso del tiempo solo alimentaron el misterio. El Titanic dejó una profunda marca en la historia, no solo por la tragedia humana, sino por la cantidad de errores que salieron a la luz tras su hundimiento. Fue una catástrofe que evidenció lo peor de la arrogancia humana, pero que también empujó al mundo a cambiar, a mejorar, a no repetir el mismo error. Y aún así, muchas preguntas siguen sin respuesta, porque cuando el orgullo se hunde junto con la verdad, lo único que flota es el misterio. Teorías conspirativas y mitos persistentes. El Titanic no solo se hundió en el Atlántico, también se sumergió en el imaginario colectivo, dando lugar a decenas de teorías conspirativas y leyendas que persisten hasta hoy, porque cuando los hechos no satisfacen la curiosidad humana, la ficción entra en juego. Y el Titanic tiene todos los ingredientes para alimentar esos relatos, poderosos involucrados, decisiones cuestionables, y un final tan dramático como inesperado. Una de las teorías más famosas sostiene que el Titanic nunca fue realmente el Titanic. Según esta versión, el barco que se hundió era en realidad su gemelo, el RMS Olympic, que había sufrido daños en un accidente anterior. La hipótesis: la White Star Line lo habría disfrazado como el Titanic para hundirlo deliberadamente y cobrar el seguro. Suena descabellado, pero aún hoy, algunos entusiastas afirman que ciertos detalles del naufragio respaldan esta teoría. Otra teoría apunta al banquero J. Paseo Morgan, quien había financiado la construcción del Titanic y misteriosamente canceló su viaje a última hora. ¿Casualidad? Para algunos, no. Se dice que Morgan quería eliminar a 3 influyentes oponentes a la creación de la Reserva Federal: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim y Isidor Straus, todos ellos pasajeros de primera clase, y todos muertos en el hundimiento. También hay quienes creen que el Titanic fue víctima de un incendio que ya ardía en su interior antes de zarpar. Este fuego, supuestamente ignorado por la tripulación y la compañía por motivos económicos, habría debilitado el casco, haciendo al barco más vulnerable al impacto con el iceberg. Algunas fotos muestran marcas oscuras en el lugar exacto donde luego el casco se partió. ¿Coincidencia o evidencia? Y no podían faltar los mitos más esotéricos. Que una maldición egipcia acompañaba a una momia que supuestamente iba en la bodega. Que un pasajero viajó al futuro y quiso cambiar la historia. Que el Titanic nunca existió y todo fue parte de una gran manipulación mediática. Sí, también hay negacionistas del Titanic. Lo fascinante de estas teorías no es que sean ciertas, sino que reflejan nuestra necesidad de darle sentido al desastre.
El Titanic representa más que un naufragio, es la caída de un sueño, de la confianza ciega en la tecnología, del orgullo humano, y cuando algo tan grande falla, buscamos culpables, reales o imaginarios. Además, el cine y la cultura pop han hecho su parte para mantener vivos estos mitos. Desde novelas hasta documentales, videojuegos y películas, cada generación reinventa la historia, le da un nuevo giro, una nueva conspiración. Al final, el Titanic se hundió solo una vez, pero ha sido resucitado 1000 veces por la imaginación colectiva, y mientras haya preguntas sin respuesta, seguirá navegando en ese océano infinito que es la memoria humana. El legado del Titanic, memoria, cultura y misterio. Más de un siglo ha pasado desde aquella fatídica noche del 14 de abril de 1912, pero el Titanic no ha sido olvidado, ni por la historia, ni por la cultura popular. Su legado va mucho más allá del hierro hundido en el fondo del Atlántico, es un símbolo de advertencia, de tragedia humana, y de la eterna fascinación que sentimos por lo inexplicable. El Titanic ha sido reconstruido en libros, documentales, exposiciones, y por supuesto, en la famosa película de James Cameron que llevó el drama a la gran pantalla e inmortalizó la historia para nuevas generaciones. Museos enteros están dedicados al barco, con réplicas exactas de sus interiores, objetos rescatados del naufragio, y testimonios conmovedores de sobrevivientes. Incluso hay propuestas para reconstruir una versión moderna del Titanic, aunque con todos los avances de seguridad actuales. Pero más allá de los homenajes, el Titanic nos sigue hablando, nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza humana, especialmente cuando se cree invencible. En su época, representaba el progreso, el lujo, lo insumergible, y sin embargo, la naturaleza y un cúmulo de errores humanos lo silenciaron en apenas unas horas. En lo académico, el Titanic marcó un antes y un después en cuanto a normativas marítimas. Tras la tragedia, se establecieron protocolos de seguridad internacionales como tener suficientes botes salvavidas, realizar simulacros obligatorios y mantener una vigilancia constante en las rutas marítimas. Y sin embargo, lo que más perdura del Titanic no son sus enseñanzas técnicas, sino el profundo impacto emocional que dejó en la humanidad, porque al final, lo que naufragó no fue solo un barco, sino una era de arrogancia tecnológica. El Titanic, en su majestuosidad, también nos dejó un espejo donde mirarnos, para reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestra responsabilidad ante lo que creemos controlar, y sobre lo verdaderamente importante cuando el lujo ya no importa y solo queda sobrevivir. Y sí, aún hay preguntas sin respuesta, aún hay teorías que dividen a los expertos, aún hay quienes se sumergen, literalmente en las profundidades, buscando piezas del rompecabezas, porque el Titanic es más que historia, es un misterio que sigue respirando bajo el agua. ¿Y tú qué opinas? ¿El Titanic fue solo un accidente trágico o hubo algo más detrás de su hundimiento? ¿Crees en las teorías conspirativas? ¿O prefieres quedarte con los hechos históricos? Déjamelo saber en los comentarios. Dale like si te sorprendió algún dato, y no olvides suscribirte para más historias que desentierran el pasado, una verdad a la vez. Nos vemos en el próximo viaje, y esta vez, con suficientes botes salvavidas.